Muy buenos días, tardes, noches. Eh, Bienvenidos a esta clase de ecotoxicología y vamos a hablar ahora sobre el marco legal de lo referido a la ecotoxicología, un poco sobre estudio de campo y también vamos a profundizar un poco también sobre los estudios, los ensayos científicos, ¿sí? Sobre los diferentes contaminantes. Bueno, la ecotoxicología es una disciplina que ya la vimos en las otras clases, que estudia el efecto de las sustancias y diferentes compuestos sobre los ecosistemas. De esto ya profundizamos, ¿sí? Una característica de esta disciplina es que los conocimientos científicos y las tecnologías que desarrolla se utilizan para resolver problemas ambientales concretos. Y en todos los países existen normativas que regulan la presencia de los diferentes compuestos químicos en el ambiente, debido a sus posibles efectos tanto en la salud humana como en los diferentes ecosistemas. Entonces acá volvemos a hablar sobre Rachel Carson con su Primavera Silenciosa en 1962. Hablamos sobre la declinación de las poblaciones de las aves por efectos de los pesticidas. Esto tuvo un gran impacto sobre la opinión pública y marcó de alguna forma la toma de conciencia sobre el efecto de las actividades humanas y qué efectos puede causar estas actividades humanas sobre la vida silvestre. Y de alguna manera surgió la necesidad de tomar acciones para protegerla. Por otra parte, muchos autores asocian la difusión que alcanzó este libro de Rachel Carson con el surgimiento de una nueva rama del derecho, el derecho ambiental. Antes de todo esto había legislaciones, pero no existía esta rama del derecho. Por ejemplo, en la década del 60 aparece lo que es la ley del aire limpio, que ya lo hablamos cuando hablamos de la niebla de Londres. Había una legislación sobre sustancias que se podían eliminar, efluentes líquidos, gaseosos, pesticidas, etc. Entonces hablamos del surgimiento de esta rama nueva, joven, del derecho, que es el derecho ambiental, que en comparación con otras ramas, si bien es joven, es muy extensa y abarca muchos aspectos como la regulación de los compuestos químicos tóxicos, los recursos naturales, la protección de las especies en peligro de extinción, por ejemplo, y a partir de los años 60 se comenzó así a controlar mediante una legislación mucho más específica lo que es la liberación de sustancias tóxicas al ambiente, tanto desde los efluentes líquidos, gaseosos, como aquellos de aplicación deliberada, por ejemplo los pesticidas. Acá aparece una conferencia de las Naciones Unidas o de la ONU, ¿sí? Sobre el ambiente humano que tuvo lugar en Estocolmo en el año 1972. Esto surge después de muchas conferencias. Se crearon en muchos países ministerios y secretarías del ambiente y se promulgaron leyes ambientales. Se consolidaron a partir de esta fecha programas de investigación, educación, regulación, todos relacionados específicamente a la presencia de sustancias químicas en el ambiente. Esto recién llega a Argentina en 1974, pero no como un ministerio de ambiente, sino como una Secretaría de Recursos Naturales, algo un poco efímero en relación a las estructuras administrativas de otros países. La primera licenciada fue una química, la conocemos como Yolanda Ortiz, ella falleció hace poco. Se empezó a legislar sobre sustancias químicas y el impacto ambiental de contaminantes químicos.
¿Qué pasa? Antes se abarcaban temas locales, pero lo que empezó a surgir es que empezaron a encontrarse residuos que se transportaban por la atmósfera. Esto también es un tema que ya lo vimos en clases anteriores, por lo que la regulación no debía ser en un solo lugar específico, sino que era necesario algo más bien de tipo internacional, era necesario un convenio internacional. La contaminación difusa, particularmente el transporte de grandes distancias de los contaminantes atmosféricos, por ejemplo la lluvia ácida, se hizo más notable. En los tejidos de los animales que vivían en las regiones árticas, esto también ya lo hablamos, osos polares, focas, etc., se encontraron compuestos como pesticidas clorados, bifenidos policlorados, cosas que no se creaban en el mismo lugar donde se encontraban estos animales, ¿sí? Se comprobó que estos contaminantes se transportaban a través de la atmósfera hacia regiones muy alejadas del sitio de emisión. Estos compuestos son los denominados compuestos orgánicos persistentes o los COPS. Son muy resistentes a la degradación, muy bioacumulables y tóxicos. Acá surge el nuevo Convenio de Estocolmo, esto es en 2004, con el objetivo de prohibir el uso de los COPS más importantes. Acá aparece el PCB, las dioxinas, los furanos y 9 pesticidas. La mayoría de los países adhirió a este convenio y la Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo a través de la Ley 26.011 en el año 2004. Después también tenemos otros convenios interesantes. Por ejemplo, el convenio Basilea, que habla sobre el transporte de residuos entre países. Después tenemos este convenio de Estocolmo con los COPS, los DDT, el PCB, el protocolo de Montreal, donde tenemos los fluorocarbonados que están relacionados con la capa de ozono. También tenemos el convenio de Minamata, este es en 2014, de este convenio ya también hablamos en otras clases. Fue un convenio bastante reciente, firmado por muchos países, con el objetivo de proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones por actividades humanas del mercurio y sus compuestos. Otros convenios que tenemos el convenio de Viena, que habla sobre contaminación atmosférica, y otros protocolos como el Protocolo de Londres. Las sustancias y los compuestos químicos pueden llegar al ambiente a través de diferentes caminos. El conjunto de normas que regulan las sustancias químicas en el ambiente deben contemplar entonces distintas situaciones: la descarga de efluentes, la aplicación deliberada de compuestos químicos, por ejemplo pesticidas, sitios contaminados, registro y autorización del uso de productos químicos, todo esto con el fin de proteger a los organismos y a los ecosistemas de los efectos deleterios que pueden causar estas sustancias tóxicas, y se hace necesario regular directamente sobre las fuentes de contaminación e imponer de alguna forma restricciones para el uso de estos productos químicos. Todo esto se logra a través de una legislación que va a abarcar convenios internacionales que van a prohibir el uso de compuestos químicos. Por ejemplo, acá tenemos el Convenio de Estocolmo, regulaciones locales que van a establecer cantidades máximas de una sustancia o compuesto que se puede volcar en un cuerpo de agua, o especificar el procedimiento para autorizar el uso de determinado pesticida. Entonces, en la ecotoxicología, por una parte, tenemos el estudio de los efectos de los contaminantes sobre los diferentes ecosistemas, por ejemplo el acuático, que también entra dentro del ámbito del estudio de la ecotoxicología, obviamente,
Y por otra parte, los efectos sobre la salud de las personas, que también están abordados en la toxicología ambiental. Y evidentemente existe una estrecha relación entre ambas características, ya que muchos compuestos químicos que son deleterios para el ser humano, también lo son para los organismos que habitan en el ecosistema. Podemos dar, por ejemplo, un ejemplo cercano: en la cuenca Matanza-Riachuelo, la contaminación del río causó efectos perjudiciales sobre el ecosistema acuático y sobre la salud de las personas que van a habitar cerca de la cuenca. Todo esto forma parte de una causa, que es la causa Mendoza, que está radicada en el 2015. Por una parte, la ecotoxicología responde a un estudio retrospectivo, ¿sí? En donde nosotros vamos a evaluar la importancia de los daños luego de su contaminación. Entonces constatamos daño, interpretamos y comprendemos. Acá tenemos los ejemplos de Minamata, el DLT y las aves, lo del tributilestaño, que ya lo vimos también, y lo que vimos sobre el caso del monocrotofos con el aguilucho langostero, ¿sí? Y por otra parte aparece también lo que es la ecotoxicología predictiva. ¿Y por qué surge esta ecotoxicología predictiva? En promedio, la aparición de los efectos en el ambiente sobre una nueva sustancia es de alrededor de 10 a 20 años. Entonces, una sustancia nueva que se crea en este momento, vamos a saber más o menos el efecto en el ambiente de acá a 10 a 20 años. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Comenzamos a usar la sustancia y rogamos que nada suceda? ¿O podemos hacer algo, no? Bueno, acá aparece la ecotoxicología predictiva, en donde la idea va a ser la previsión de las consecuencias futuras que se puedan esperar con la liberación de las sustancias al ambiente. Estas son sustancias nuevas, requieren aprobación de fitosanitarios, instalación de plantas industriales, efluentes, clasificación, etiquetado de productos químicos, calidad química de los medios naturales, etc. La toxicidad es una propiedad fundamental, pero la persistencia del compuesto químico en el ambiente va a determinar si el mismo tiene el potencial de causar efectos a largo plazo. Aquellos compuestos fácilmente degradables, sean por mecanismos físico-químicos o por su biodegradación por los microorganismos, van a permanecer poco tiempo en el ambiente y sus efectos tóxicos sobre los organismos van a ser de corta duración. Las sustancias y compuestos que se bioacumulan van a causar toxicidad a largo plazo, obviamente, ya que la toxicidad es función de la carga tóxica en el organismo. Cuanto más tóxico sea un determinado compuesto, menor será la concentración de este compuesto permitido en el ambiente, y la persistencia del compuesto en el ambiente y su potencial de bioacumulación son considerados también cuando se establecen las concentraciones ambientales que no van a representar un riesgo para los organismos, los ecosistemas y la salud humana. Entonces, en cuanto a la ecotoxicología predictiva, las propiedades que tenemos que tener en cuenta de los compuestos químicos que van a ser más o menos peligrosos para el ambiente, van a estar relacionados con la toxicidad, obviamente. Por ejemplo, cuando hablamos del cromo hexavalente, que dijimos que es oxidante, carcinogenético, etcétera, que es causante de los agujeros de cromo, que está relacionado con las curtiembres, va a estar relacionado con la mortalidad, con los efectos sobre el crecimiento, reproducción y disrupción endocrina. Por otra parte tenemos la persistencia, que ya hablamos mucho sobre esto, de los COPs como el dieldrin, que es mucho más persistente que el 2,4-D y que los hidrocarburos.
y por otra parte el potencial de bioacumulación, por ejemplo del mercurio o del dieldrin, que van a tener efectos sobre otras especies y finalmente va a terminar con efectos sobre los seres humanos, que se van a consumir, por ejemplo en este caso los peces, como vemos en Minamata. Una vez identificadas las diferentes sustancias tóxicas y las concentraciones potencialmente deleterias de las mismas, es necesario limitar mediante regulaciones cuál es la cantidad de estas sustancias que van a poder estar presentes en el ambiente. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la resolución 46-2017 de ACUMAR, donde se ven los límites de los cuerpos receptores y los diferentes usos, que eso vamos a hablar del tema de los usos, ¿sí? De los cuerpos receptores. Vemos ahí el ejemplo del dieldrin o del mercurio. Fíjense, el de acá de los más tóxicos es el dieldrin, que requiere los límites menores de 0,01 microgramo por litro, ¿sí? A diferencia del 2,4-D, que requiere menos de 4 microgramos por litro, ¿sí? Hay una diferencia ahí. Cuanto más tóxica y persistente y bioacumulable sea una sustancia, menor va a ser la concentración que se acepta en el ambiente. Por lo tanto, ahí vamos a tener que hacer regulaciones también sobre los efluentes. ¿Cómo vamos a calcular los límites para un vertido de una sustancia a un cuerpo de agua superficial? Acá tenemos que tener en cuenta tres cosas principalmente: lo que es el uso, las características químicas según el uso, que eso es el nivel guía, y las concentraciones en el efluente, que eso son los estándares. Las concentraciones de los compuestos químicos en los efluentes se fijan de forma tal que una vez diluido en el cuerpo receptor no van a afectar a los organismos que allí habitan. En primer lugar, o sea, en una primera etapa, tenemos que definir el uso del cuerpo receptor y se establecen las características químicas de los mismos según los usos, que esos son los niveles guía. No es lo mismo un cuerpo receptor que yo voy a emplear para consumo de agua potable, por ejemplo, que un cuerpo receptor que va a ser empleado para una actividad de tipo acuática, por ejemplo, remo, natación, etcétera, o pesca. Van a ser diferentes niveles guía. Bueno, y por otra parte se fijan las concentraciones máximas admisibles para los vuelcos de los efluentes, que estos son los estándares de cumplimiento obligatorio, y esto depende de lo que es la resolución ACUMAR que vimos recién. ¿Cuáles son los usos de los cuerpos de agua superficiales, o sea, el cuerpo receptor? Por una parte tenemos la provisión de agua para consumo humano. Este es el agua que con tratamiento convencional, o también puede ser consumo de agua para animales, con el ganado. Aguas para usos recreacionales, con contacto directo o sin contacto directo con la piel, ¿sí? Por ejemplo, si se emplean algún traje protector, ¿sí? Para entrar en contacto con esa agua, o directamente si toma contacto con la piel. Si es para una preservación de la flora y fauna acuática, el agua va a tener que reunir ciertas características de calidad físico-químicas y microbiológicas. Por ejemplo, si el oxígeno disuelto en el agua es muy bajo, los peces y otros organismos acuáticos no van a poder respirar. Y si el agua
tenemos sustancias tóxicas a concentraciones que afectan la salud humana y a los organismos del ecosistema, el agua no va a reunir las condiciones adecuadas para ser una fuente de agua potable, ni para la preservación de la vida acuática. Cada sustancia y compuesto tóxico que pudiera estar presente en el agua y de acuerdo a su uso se deben establecer las concentraciones que no causen efectos adversos. Los niveles guía. Los niveles guía son concentraciones de sustancias tóxicas que no deben superarse en el cuerpo de agua con el fin de preservar la vida acuática. Están establecidos aplicando diferentes criterios científicos. Hay niveles guías numéricos, hay niveles guías narrativos, ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Si no se superan, no se espera que se produzcan efectos adversos sobre los organismos acuáticos, hasta donde llega el conocimiento científico actual. Esto es importante, ¿sí? Hasta dónde llega el conocimiento científico actual, porque esto puede modificar con el tiempo. Todo esto equivale a un nivel genérico de referencia, o NGR. ¿Qué significa con lo que le dije recién? Bueno, que todo esto no es una tabla de la ley, ¿sí? Hasta que se descubra un nuevo efecto o conocimiento científico, hasta la nueva información puede necesitar cambiarse. Estos niveles guía se establecen según propiedades de las diferentes sustancias. Obviamente, la toxicidad, si se biodegrada, su potencial de bioacumulación, etc. Bueno, dijimos que los niveles guías pueden ser numéricos. Acá tenemos concentraciones, miligramos por litro, microgramos por litro, etc. Y los narrativos, cuando decimos, por ejemplo, libres de sólidos sedimentables, libres de contaminantes tóxicos en cantidades tóxicas, acá estamos narrando, ¿sí? Los estándares. Los estándares son concentraciones máximas de sustancias en los efluentes, que una vez diluido en el cuerpo receptor, no superen los niveles guía de cantidad de calidad de agua para el uso establecido. Esta es una interrelación entre el uso y el nivel guía y los estándares. ¿Cómo se fijan las concentraciones que no causan efectos adversos? Por ejemplo, en el caso del uso como fuente de agua potable, acá estamos hablando del agua para consumo humano, después de un tratamiento convencional, lo que vamos a tener en cuenta es el efecto de las sustancias sobre la salud humana y la eficacia de la remoción de los contaminantes que pueda tener el tratamiento que se va a realizar para potabilizar el agua. Acá tenemos las etapas de coagulación, sedimentación, filtración, desinfección. En el caso de cuerpos de agua con el fin de preservar la vida acuática, las agencias reguladoras van a utilizar diferentes metodologías. Por ejemplo, la información de los ensayos de toxicidad, las concentraciones letales 50%, la inhibitoria 50%, la NOEC para las diferentes sustancias, y también van a realizar nuevos ensayos si la información disponible no es suficiente. Y acá aparece otra nueva concentración para tener en cuenta, que es la concentración predictiva que no va a dar efectos aproximadamente, ¿sí? Sería algo así. Una concentración que predice que no va a haber efecto, la PNS. Es una concentración para una determinada sustancia que no va a causar toxicidad sobre la mayoría de los organismos de un ecosistema. A partir de los ensayos de toxicidad podemos establecer esta PNS. Bueno, lo que vamos a ver ahora son diferentes formas de obtener, ¿sí?, el PNS. Por una parte tenemos el enfoque número 1, que es el que está a la izquierda.
es el método de la especie más sensible. Acá lo que vamos a tener son diferentes ensayos de toxicidad sobre varias especies y se toman los resultados obtenidos en la especie más sensible, o sea, el menor valor de concentraciones efectivas 50% o el de NOEC, ¿sí? El menor valor. En la mayoría de los casos, los datos de los que se disponen provienen de ensayos de laboratorio, todos a corto plazo agudos, o sea, agudos, realizados en el laboratorio sobre pocas especies. Esto plantea muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo extrapolar los datos a corto plazo, o sea, agudos, a datos de efectos a largo plazo, o sea, crónicos? ¿Cómo extrapolar un dato obtenido sobre una especie en relación al resto de las especies? ¿Cómo extrapolamos los datos obtenidos en ensayos de laboratorio a un ambiente natural? Entonces lo que tenemos acá son el empleo de factores de seguridad, también llamados factores de aplicación. Se elige el resultado obtenido con la especie más sensible y se divide el resultado por un factor de seguridad que puede ser 10, 100 o 1000. Este factor es inversamente proporcional a la cantidad y calidad de los datos de toxicidad que vamos a disponer. Los factores de seguridad más comúnmente empleados, por ejemplo, tenemos los datos obtenidos a partir de ensayos agudos con una sola especie. Acá dividimos el valor obtenido, por ejemplo, la concentración efectiva 50% por 1000. Si los datos obtenidos a partir de ensayos agudos con 3 especies, vamos a dividir el valor obtenido para la especie más sensible y eso por 100. Si tenemos datos obtenidos a partir de menos de 3 ensayos crónicos, vamos a dividir el valor obtenido para la especie más sensible también por 100. Si tenemos datos obtenidos a partir de 3 ensayos crónicos, se divide el valor obtenido para la especie más sensible por 10. Si tenemos ensayos de campo, no es necesario aplicar factores de seguridad en este caso. Como resultado de este procedimiento se obtiene un valor de PNC, que va a ser una concentración por debajo de la cual se estima que no se producen efectos adversos sobre los organismos del ecosistema, que fue lo que dijimos recién, ¿sí? El valor de concentración así obtenido se toma como valor indicativo, o sea, se considera que la probabilidad de que esta concentración proteja a todas las especies de la comunidad y que esta probabilidad va a ser elevada. En resumen, si se emplea este procedimiento para determinar el valor de PNEC, se realizan los ensayos de toxicidad sobre varias especies y se toman los resultados obtenidos para la especie más sensible y lo vamos a dividir por factores de seguridad fijos, 10, 100 o 1000, según la cantidad de resultados y el tipo de resultados que disponemos. Eso es por una parte. El otro enfoque habla sobre la distribución de sensibilidad de las especies, o SST. Este es otro método para derivar el valor de PNS para una determinada sustancia a partir de resultados de los NOEC obtenidos mediante ensayos crónicos con las sustancias para muchas especies y se construye así una curva de distribución de frecuencia. Esta distribución se utiliza para estimar el valor de concentración que no supere el valor de NOEC para un porcentaje definido de especies. Lo que adoptamos generalmente para establecer el valor de PNS es la concentración que proteja al 95% de las especies evaluadas. ¿Cuáles van a ser las ventajas y las desventajas de cada método? El método de la especie es más sensible. Las ventajas es que va a ser relativamente simple y de bajo costo, porque siempre hablamos de pocas especies y quizás estamos pensando en poco tiempo de evaluación, ¿sí? Estamos pensando más en evaluaciones agudas. Y las desventajas es que el conjunto de especies ensayadas raramente comprende a todo el conjunto de la comunidad, ¿sí? Podemos omitir especies más sensibles que la ensayada y para la extrapolación necesitamos estos factores de seguridad, ¿sí?
en relación si es agudo, si es crónico, si es una especie al resto de las especies, y de laboratorio al ambiente natural. El otro caso, en la distribución de sensibilidad de las especies, la concentración se deriva a partir de una evaluación exhaustiva de una base de datos. Acá lo que tenemos es una concentración segura que va a proteger solamente al 95% de las especies. Es lo que podemos llegar a estimar con este último estudio. O sea, va a haber un 5% de las especies que pueden llegar a estar perjudicadas, ¿sí? Si la sustancia es bioacumulable y puede biomagnificarse, las concentraciones que se esperan, por ejemplo en los peces, pueden ser tales que resulten tóxicas para los humanos cuando se consuman estos peces. Así pueden establecerse valores de niveles guías más restrictivos que si se consideran solamente los valores de toxicidad sobre organismos acuáticos. Los procedimientos son similares si se emplean para establecer niveles guías de calidad de suelos y de sedimentos. ¿Cómo se fijan las concentraciones máximas en efluentes para que puedan volcarse en un cuerpo receptor? Cuando se quiere preservar la calidad de agua para un determinado uso o mejorar la calidad de la misma cuando haya ya una situación de contaminación, se debe actuar sobre las fuentes de contaminación, obviamente. Se establecen regulaciones que fijan límites para distintos parámetros para autorizar el vertido de efluentes líquidos, industriales, cloacales, a cuerpos de agua superficiales o a colectoras cloacales. Entonces, acá surge que tenemos parámetros de control. ¿Qué van a ser? Parámetros físico-químicos, el pH, las concentraciones de oxígenos disueltos, los sodios sedimentables, la temperatura, parámetros microbiológicos, por ejemplo, la presencia de Escherichia coli, que es una bacteria coliforme típica presente en lo que son las excretas, ¿sí? Y por otra parte, también tenemos parámetros químicos, por ejemplo, las concentraciones de mercurio, plomo, cadmio, detergentes. Todo esto con el fin de proteger la vida acuática y la salud humana. Los límites para lo que son las concentraciones máximas en los efluentes se denomina estándares, que ya lo dijimos hace un ratito, y son de cumplimiento obligatorio. Se fijan de forma tal que los contaminantes en los efluentes, una vez diluidos en el cuerpo receptor, no superen los niveles guías de calidad del agua para el uso establecido. Para evaluar todo esto vamos a necesitar un nuevo valor, que es el PEC, que de alguna forma va a estimar los valores de concentración que va a alcanzar la sustancia tóxica en el cuerpo receptor con el efluente, ¿sí? Así que por una parte tenemos el PEC, ¿sí? Que es esta estimación, y por otra parte tenemos el PNS, que de alguna forma predice las concentraciones donde no va a haber efectos deleterios para el ecosistema, ¿sí? Entonces, para establecer estos límites tenemos que conocer las concentraciones que va a alcanzar el efluente en el cuerpo receptor. Para una sustancia dada, cuando el PEC es menor que el PNS, se considera que la sustancia no representa un riesgo para el ecosistema. Pero si el PEC supera a los valores de PNS que vimos recién como lo calculábamos, entonces sí va a haber una probabilidad de que la sustancia cause efectos sobre los organismos. En resumen, si se busca que la concentración entre la concentración del efluente en el ambiente, o sea PEC, sea menor que la concentración que no causa efectos sobre los organismos, PNS, la relación va a ser menor a 1.
¿sí? Entonces acá vamos a considerar que la sustancia no representa un riesgo para el ecosistema. Pero si el PEC y su relación con el PNEC es mayor de 1, acá sí hay un riesgo para el ecosistema. El procedimiento que describimos es el que se utiliza en un contexto regulatorio para fijar estos límites y se denomina evaluación de riesgo, que vamos a tener la clase sobre evaluación de riesgo en breve, y en este caso la evaluación de riesgo sobre un ecosistema. La EPA, que es un organismo gubernamental encargado de aplicar toda esta legislación, redactó lo que es la ley del agua limpia, ¿sí? O Clean Water Act, CWA. Por una parte, la idea de esta ley es mantener la integridad biológica y química de las aguas, proveer agua apta para la propagación de peces, mariscos, vida silvestre y para la recreación, o sea, el contacto directo. O sea, el uso que se le adjudicó al agua para el Clean Water Act es el contacto directo, ¿sí? Y el agua apta para la propagación de los diferentes animales. ¿Y cómo se logra todo esto? La EPA va a prohibir la descarga de contaminantes tóxicos en cantidades tóxicas. Entonces acá lo que tenemos es un criterio narrativo. ¿Qué estrategias vamos a implementar para ver lo que es la descarga de efluentes en los cuerpos de agua? ¿Sí? Descargas, estamos hablando de descargas puntuales, ya hablamos de focos de contaminación puntual en otras clases. Por una parte tenemos el monitoreo químico, que es el control de las sustancias específicas, y por otra parte tenemos el ensayo de toxicidad y el ensayo de campo, ambos constituyen lo que es el biomonitoreo. El ensayo de toxicidad o WET va a evaluar lo que es la toxicidad del efluente como un todo, y lo que es el ensayo de campo va a evaluar las condiciones del cuerpo de agua mediante el estudio de organismos residentes. Estos tres criterios, el biomonitoreo, el ensayo de toxicidad y el ensayo de campo, se van a aplicar en forma independiente. Entonces, por una parte tenemos lo que es el monitoreo químico o en el análisis de sustancias específicas. Acá vamos a identificar contaminantes presentes que pueden llegar a causar toxicidad y las concentraciones en que se encuentran. Van a indicar si hay un efecto posible, pero no lo prueban. O sea, acá lo que vamos a indicar de alguna forma es la presencia de contaminación. Este estudio va a indicar contaminación específicamente. Por otra parte tenemos lo que es son las evaluaciones en el campo, ¿sí? Confirman si se ha producido o no efectos sobre la comunidad. Entonces tenemos en este caso el estudio de los diferentes organismos que van a vivir en el cuerpo receptor, especies, la frecuencia de aparición de determinadas especies, si aparecen o no organismos oportunistas, etc. Y por otra parte tenemos los ensayos de toxicidad, que van a indicar si un efluente causa o no causa efecto tóxico, pero no indican identidad del compuesto. Fíjense que todos estos estudios de alguna forma son complementarios, no se solapan entre ellos, ¿sí? De alguna forma un estudio determina qué tóxicos se presentan, otro estudio determina si hay toxicidad o no, pero no determina qué tóxico, y otro evalúa el efecto en lo que es en el campo.
Muchas veces no se evalúan todos los compuestos, a veces se buscan algunos que se piensan que pueden estar, pero evaluar todos a veces es matemáticamente imposible. Aún así, las interacciones entre los diferentes componentes tóxicos también determinan la toxicidad. El ensayo va a evaluar la toxicidad conjunta de todos los tóxicos del efluente. Este efecto también se va a valorar en lo que es el biomonitoreo. En cuanto a los ensayos de toxicidad, el método utilizado para detectar y evaluar la capacidad inherente de un agente tóxico de producir efectos adversos sobre los organismos vivos se realizan en condiciones definidas y sobre un grupo de organismos seleccionados. Generalmente los más comunes que se emplean son las algas, bacterias luminiscentes y las dafnias, que ya algunas de estas cosas ya los vimos en otras clases. Los más frecuentemente empleados son los que utilizan las dafnias, que son las izquierdas, ¿sí? Todas las pulgas de agua. Las aguas, los peces no tanto, y las bacterias luminiscentes son los organismos de ensayo más empleados. Los peces generalmente no tanto. Los ensayos de toxicidad se realizan empleando procedimientos normalizados. Los más frecuentes, como dijimos, son estos seres vivos que ya relatamos. Los más discutidos, como dijimos, son los peces, para lo que es ensayo de toxicidad. Hay muchas normas, tenemos las ISO, las AFNOR, la EPA, etc. Van a describir diferentes procedimientos para la realización de estos ensayos. En Argentina nos manejamos con las normas IRAM, ¿sí? Que es un organismo nacional de normalización y se encarga de alguna forma de todo lo que es esta tarea. Los que ven ahí, los peces que se emplean, que dijimos que está discutido, son los peces cebra o unos peces, el nombre se llama Brachydaño-rerio, y los juveniles de Poecilia reticulata, los guppy, que son los que están arriba, ¿sí? El cebra, bueno, ya se ve cuáles son los cebras, ¿sí? No hace falta que se los marque. Los ensayos de toxicidad, ¿qué datos disponemos para finalizarlos entonces? Esto ya lo hablamos en otras clases anteriores. Acá tenemos las concentraciones efectivas 50, en el caso de las dafnias. Las concentraciones letales 50, acá sería en el caso de los peces. Las concentraciones inhibitorias 50, acá hablamos de algas y las bacterias luminiscentes. Y en el caso de los NOEC, que ya estamos hablando de efectos crónicos. Los ensayos de toxicidad en lo que es el marco de control de efluentes se realizan con el propósito de determinar si los compuestos químicos tóxicos se encuentran en cantidades tóxicas. Los ensayos se realizan en condiciones de laboratorio, estos son todas condiciones artificiales y están estandarizados, o sea, no reproducen lo que es la realidad. Los resultados de estos ensayos de toxicidad a veces no pueden ser extrapolados a nivel de lo que pueda ocurrir en el ecosistema. Un efecto nocivo detectado mediante estos ensayos de toxicidad no permite afirmar que el mismo efecto se va a producir sobre las poblaciones y sobre el ecosistema. Sin embargo, muchos estudios han demostrado la existencia de una asociación significativa entre un resultado de un ensayo y lo que se observa en el ecosistema. Acá aparecen las normas IRAM, hay una norma, la 29012, que es la guía para el bioensayo de muestras. Se señala que un efecto nocivo detectado mediante estos ensayos puede alertar acerca de peligros potenciales sobre los ecosistemas como consecuencia de la exposición a las diferentes sustancias. O sea, se refiere a que estos ensayos de toxicidad, en muchos casos se ha establecido una correlación entre los resultados de los ensayos de toxicidad, o los WET, y las observaciones realizadas en el monitoreo biológico. La concentración efectiva 50
está en relación inversa con la toxicidad de la muestra, o sea, a menor valor de la C50, mayor es la toxicidad presentada por la sustancia, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del WET? Las ventajas, que va a evaluar la toxicidad conjunta de todos los tóxicos presentes. Permite detectar efectos sinérgicos o aditivos. Evalúa la toxicidad de aquellos tóxicos que se encuentran biodisponibles. No requiere un conocimiento detallado de cada sustancia presente y es una herramienta que puede emplearse para prevenir impactos. ¿Y cuáles son las limitaciones? Que no va a dar información sobre la presencia de tóxicos específicos, no da información acerca de efectos sobre la salud humana y no da información sobre el tratamiento y persistencia de los compuestos que están causando toxicidad. Dependiendo de la composición química, algunos efluentes son tóxicos sobre uno u otros organismos ensayados, por lo que se recomienda realizar los ensayos sobre más de una especie. De esta manera se puede emplear el resultado obtenido con la especie más sensible. Bueno, entonces como próximo paso del ensayo de toxicidad, ¿cómo establecemos el nivel de toxicidad en concentración que se acepta para el vuelco de un efluente? Entonces, acá tenemos el SER, que es la concentración efectiva en el cuerpo receptor, y esta concentración efectiva va a ser, se va a obtener con esta fórmula, ¿sí? Por una parte teniendo en cuenta lo que es el caudal del efluente, dividido el caudal del efluente más el caudal mínimo anual del cuerpo receptor, que en realidad se calcula mediante una media durante 7 días consecutivos en un periodo de 10 años, lo que es el caudal mínimo. Todo eso se multiplica por 100. ¿Y qué hacemos con este valor obtenido? Comparamos lo que es la concentración efectiva en el cuerpo receptor con los resultados obtenidos en los ensayos de toxicidad realizados con el efluente. Si el SER es menor de un tercio de las concentraciones efectivas 50, podemos decir que, según muchos estudios de ensayo de toxicidad con gráficos completos de concentración-respuesta, cuando la concentración alcanza un valor de un tercio de la concentración efectiva 50, cesan los efectos adversos, siempre hablando en el agudo. En general no se hacen ensayos crónicos, por lo que se va a tener en cuenta el factor de aplicación de dividir sobre 10 a la concentración efectiva 50, que también de alguna forma se obtuvo de promediar varios estudios de toxicidad que comparan la toxicidad aguda con la crónica. Esto se obtiene para valorar lo que serían los efectos crónicos. Por lo tanto, se dice de que si las concentraciones en el efluente son menores de un tercio de las concentraciones efectivas 50, no va a haber efectos agudos, y si son menores a la décima parte de la concentración efectiva 50, no vamos a tener efectos crónicos. Y bueno, con esta diapositiva terminamos con el tema de estudio de campo y ensayos de toxicológicos, y nos vemos con evaluación de riesgo ambiental, ¿sí? Espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias por la atención, chicos.